Para 1521, a la caída de Tenochtitlán con Hernán Cortés, venían miembros de algunas órdenes de monjes que traían la Biblia en latín, la famosa Vulgata Latina. Tiempo después, los piratas ingleses y franceses que invadían nuestras costas traían también sus Biblias, pero fueron perseguidos y aniquilados por los españoles. A la llegada de los franciscanos para la evangelización de los indígenas, ellos tradujeron los evangelios al otomí, al tarasco y al náhuatl, pero la orden de los dominicos en la época de 1560 les prohibió la traducción y quemó las obras que hasta entonces habían realizado. Posteriormente, el segundo arzobispo de la Nueva España había prohibido ya la entrada de Biblias al continente, pero cuando llegó el Santo Oficio, tribunal de la Santa Inquisición que quemaba a los herejes, también se promulgó un edicto en el que se ordenaba que todos los que poseyeran Biblias las entregaran para ser quemadas. Los barcos eran minuciosamente revisados para que cualquier Biblia en hebreo o en español fuera quemada. México tuvo la primera universidad de América y la primera imprenta del continente. Sin embargo, en nuestro país no se imprimió una Biblia hasta antes del año 1800. El 25 de abril de 1827, un misionero escocés llamado James Thomson, que se autonombró Diego Thompson, trajo inicialmente a México un cargamento de 300 Biblias completas y 1000 Nuevos Testamentos, que por primera vez se distribuirían en español entre la población mexicana. La versión que él traía era la versión católica del padre Felipe Shio de San Miguel, que había sido publicada por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Estas primeras Biblias fueron compradas por los sacerdotes, por los maestros y por los intelectuales de la época. Posteriormente, 2 impresores independientes por primera vez imprimirán la Biblia en México. Cornelio C. Spring y Mariano Galván Rivera, una Biblia llamada conocida como la Biblia de Avignon o la Biblia de Abad Vence y la Biblia de Shio de San Miguel. Ambas ediciones se hicieron en 25 tomos porque se acompañaban una columna en latín, una columna en español y muchísimas notas adicionales de sacerdotes autorizados, pues la Iglesia solo permitía la difusión de la Biblia en ese momento si tenía las notas de los intérpretes católicos a fin de que las personas comunes no distorsionaran el mensaje de la Biblia. Sin embargo, eso no significaba que la Iglesia de manera oficial promoviera o permitiera la lectura de la Biblia, y mucho menos que las personas comunes pudieran enseñarla. En la década de 1870, comenzaron a llegar las misiones protestantes a nuestro país y con ellas la Biblia en la traducción de Casiodoro de Reina, que se había hecho directamente del griego y del hebreo. Algunas Biblias católicas comenzaron a circular posteriormente en la traducción al español, tomando como base la Vulgata Latina, como la Biblia de Félix Torres Amat. Para los años de 1940, la Iglesia Católica comenzó a traducir también directamente del griego y del hebreo, y se generó la Biblia de Nácar y Colunga. Pero es hasta 1964-65, hace ya 57-58 años atrás, que la Iglesia Católica de manera oficial en el Segundo Concilio Vaticano permite que las personas comunes puedan leer la Biblia. También promueve su estudio y su traducción a los idiomas de México. Así que hoy en nuestro país existen innumerables versiones de la Biblia en castellano, 147 Nuevos Testamentos en diferentes idiomas indígenas, 10 Biblias completas, entre ellas el náhuatl, el maya y el tzotzil. Ya que la Biblia en este momento no está prohibida en nuestro país y ya nadie va a quemarte en la hoguera porque la tengas o la leas, ahora aprovechemos y no permitamos que las muchas distracciones o la falta de costumbre a leer nos impide encontrar el mensaje de vida eterna que esto contiene. Bienvenidos. Isaías capítulo 37. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa,
se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Enseguida envió a Eliakim, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron: el rey Ezequías dice: hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente, y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió: díganle a su amo: esto dice el Señor, no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra, y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país. Así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor asirio partió de Jerusalén para consultar al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando Libna. Poco después, el rey Sennacherib recibió la noticia de que el rey Tiraca de Etiopía iba al frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje: este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones las han rescatado? Naciones como Gozán, Harán, Rezef y el pueblo de Edén que vivía en Telasar. Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Hamat y el rey de Arfad? ¿Qué les pasó a los reyes de Sefarvaim, de Ena y de Iva? Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones. Han arrojado al fuego los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Después, Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje: Esto dice el Señor, Dios de Israel: ya que oraste respecto al rey Sennacherib de Asiria, el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes?
fue al Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Dijiste: con mis numerosos carros de guerra conquisté las montañas más altas, sí, las cimas más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos y sus mejores cipreses. Alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cavé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. Pero, ¿acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que tú aplastaras ciudades fortificadas y las redujeras a un montón de escombros. Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fáciles de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale en el techo de una casa, que se quema antes de poder crecer alta y lozana. Pero a ti te conozco bien. Sé dónde te encuentras y cuándo entras y sales. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia, que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Luego Isaías le dijo a Ezequías: esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo, y el año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán, cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán, pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes, desde el monte Sión. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria: sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esar-Adón, lo sucedió en el trono de Asiria. Isaías capítulo 38. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas.
te añadiré 15 años más de vida, y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad. Esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. Haré retroceder 10 gradas la sombra del sol en el reloj solar de Acaz. Así que la sombra se movió 10 gradas hacia atrás en el reloj solar. Cuando el rey Ezequías se recuperó, escribió el siguiente poema. Yo dije, ¿en la flor de mi vida tengo que entrar en el lugar de los muertos? ¿Acaso seré privado del resto de mis años? Dije, nunca más veré al Señor Dios en la tierra de los vivos. Nunca más veré a mis amigos ni estaré con los que viven en este mundo. Se me voló la vida como la carpa de un pastor en medio de una tormenta. Fue cortada, como cuando el tejedor corta la tela del telar. De repente, mi vida se había acabado. Esperé con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuvieran despedazando. De repente, mi vida se había acabado. En mi delirio, gorjeaba como una golondrina o una grulla, y después gemía como una paloma torcaza. Se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuros, Señor, ayúdame. Pero, ¿qué podía decir? Pues Él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años, a causa de esta angustia que he sentido. Señor, tu disciplina es buena, porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir. Sí, esta angustia ha sido buena para mí, porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. Isaías le había dicho a los siervos de Ezequías: preparen un ungüento de higos y úntenlo sobre la llaga, y Ezequías se recuperará. Y Ezequías había preguntado: ¿qué señal probará que iré al templo del Señor? Salmos capítulo 109, versículos 14 al 20. Que el Señor jamás olvide los pecados de su padre, que los pecados de su madre nunca se borren de los registros. Que el Señor siempre recuerde estos pecados y que su nombre desaparezca de la memoria humana. Pues rehusó mostrar bondad a los demás, persiguió al pobre y al necesitado, y acosó hasta la muerte a los de corazón quebrantado. Le encantaba maldecir a otros. Ahora, maldícelo tú a él. Jamás bendijo a nadie. Ahora, no lo bendigas a él. Maldecirle resulta tan natural como la ropa que usa, o el agua que bebe, o los alimentos deliciosos que come. Ahora, que sus maldiciones se vuelvan en su contra y se le peguen como la ropa, que le aprieten como un cinturón. Que esas maldiciones sean el castigo del Señor para los acusadores que hablan mal de mí. Proverbios capítulo 26, versículo 1. Como la nieve no es para el verano ni la lluvia para la cosecha, tampoco el honor es para los necios. Gálatas capítulo 1. Les escribo, yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.
tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita, me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así, las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa de mí. ¿Has visto qué práctico, claro y directo es Dios con el ser humano? Él deja muy claro lo que le gusta y lo que le disgusta, lo que espera de ti y lo que Dios quiere hacer por ti y para ti. Pongo a tu disposición una increíble enseñanza de 9 principios básicos para que tú adquieras una relación con Dios de manera personal, para que tú mismo o tú misma puedas encontrar las respuestas a tus inquietudes a través de la Biblia. Hay veces que no sabemos cómo buscar o por dónde empezar. Solo sabemos que queremos tener un encuentro verdadero y real con Dios. Muchas veces le decimos: Dios, ¿existes? Quiero conocerte. Esta increíble enseñanza de los 9 principios básicos fueron la respuesta para mí y serán la respuesta para ti. Esta enseñanza es presencial o virtual. Yo estoy en Guadalajara, pero tengo amigos por todo México y amigos por todo el mundo que estarían encantados de enseñarte estos 9 principios básicos. Es de manera personal porque es a tu ritmo, es respondiendo a tus dudas, no las de otro, tratando específicamente áreas de tu vida y de tu corazón. Solo necesitas tu Biblia, tiempo y las ganas de tener un encuentro con Dios. Es totalmente gratuito. Tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia.
Déjame tus datos para contactarnos contigo al correo queremosresponderte@gmail.com y con gusto te explico cómo podemos empezar y dar el siguiente paso. El correo está indicado en la caja de comentarios. Nos vemos mañana. Bendiciones.